Escritura, ¿no? Porque si hablamos de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, y creemos que es una Trinidad, lógicamente, y es real que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no solamente la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma palabra de Dios habla de que Dios, eh, habiéndose manifestado de diferentes maneras en otros tiempos, eso es lo que nos enseña, habiéndose manifestado el mismo Dios, fíjense, de diferentes maneras en otros tiempos a los antiguos, en estos postreros tiempos se nos ha manifestado por el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, ¿no? Entonces hay que entender que Dios era el que se manifestaba de diferentes maneras en otros tiempos, y así como ese Dios se manifestó de diferentes maneras en aquellos tiempos, en estos nuevos tiempos que nosotros que vivimos pues desde hace 2000 años atrás y tanto, Él se manifestó por el Hijo, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a llegar al meollo del asunto. Era Dios el que se manifestaba en el Antiguo Testamento y es Dios el que se manifestó en el Nuevo Testamento, pero ¿por quién? Por el Hijo. El apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No era que Dios era uno y Cristo era otra persona, sino que Dios estaba en Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que Dios estuviese en Cristo? Bueno, ahí podemos ver que el mismo Dios era Cristo. El mismo Dios, el único Dios, era Cristo. Pero entonces yo podía hablar de la Trinidad, ¿no? Y hablar de Dios al mismo tiempo y descartar la Trinidad y no descartar lo que Dios hace, como lo dice el versículo de Hebreo, no descartar lo que Dios hace de diferentes maneras, pero sí descarto la Trinidad porque el mismo Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, por el simple hecho de que Él no solamente es eso, sino que también es el buen pastor, es la luz del mundo, es la verdad, es la vida, ¿no? Es esto y es aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a decir lo que es Dios, en este momento no termino hoy, ¿no? Entonces decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una Trinidad, sería una completa locura, ¿no? Porque entonces ya no sería una Trinidad, sino que ya que Él es la luz del mundo, entonces sería otro ser divino, otra persona divina, ya que Él es el buen pastor, sería otra persona divina. Decir que Él es, no, como lo acabo de decir, etcétera, entonces ya estaríamos colocando tantas personas divinas que, bueno, no cabrían en este mundo las personas divinas. Entonces, por eso es que yo no apoyo la Trinidad, porque es el mismo Dios manifestándose de diferentes maneras. Por eso es que nosotros, la unicidad, enseñamos que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, fue manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, lo enseña Juan 1:1-14, lo enseña también Romanos 9:6, 9:5 al 6, sí, 6, perdón. ¿Me entienden? Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí podemos ver que cuál Dios fue manifestado en carne. Ustedes dirían, Dios el Hijo, como lo dijo ahorita acá el amigo, Dios el Hijo. Entonces la Escritura en el Antiguo Testamento nos enseña, ¿verdad? El mismo Dios testificando de sí mismo. ¿Cuál Dios? Bueno, Yahvé, o como lo quieran llamar, Jehová, como lo enseñan las Biblias traducidas. Dice Yahvé en el Antiguo Testamento que él mismo se iba a manifestar acá al mundo, pero ¿cuál Yahvé? El Hijo, no. Dicen los antiguos en Malaquías, por ejemplo, Malaquías 1:6 y 2:10, dice que ese Yahvé es el Padre, el Padre. Dice Isaías 43 que Juan, que iba a venir uno que le iba a preparar el camino. ¿A quién? ¿A un Dios Hijo? No, dice a Yahvé, a Jehová. Eso lo dice Isaías 43, que el camino se le iba a preparar al mismo Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice el mismo certificando que él mismo iba a estar aquí en el templo. El Señor a quien ellos buscaban, los profetas, los antiguos, dice, a quien vosotros buscáis, yo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien decíais, me manifestaría en mi templo, estaré en mi templo. Eso lo cumplió Jesucristo cuando estuvo en el templo. Isaías capítulo 52, versículo 6,
Bueno, si puedo Tiempo. terminar con este punto, o se me acabó ya, listo. Bueno, pues Ya, 5 minutos. Vamos a ver. Ahí me dices cuándo puedo empezar. ya, Muy bien. El ya, primer problema y pretexto de todo sectario que se Ya, presenta espérense un se poquito, llama ya tengo nominalismo. kilómetros. El Ya. nominalismo, ¡Ay! Tiempo. ¿eh? Tiempo. Bueno, vamos pues. El primer problema que se da es el nominalismo. Como la gente no sabe nada de idiomas, ven la palabra Eucaristía, ven la palabra misa, ven la palabra Trinidad y corren a buscar a ver en dónde está la palabra Trinidad y en dónde está la palabra misa. Pero estamos hablando de otros idiomas. Las palabras están allí, pero no están a la vista los que no saben ni siquiera su propio idioma. Entonces, si una persona empieza por allí, ya sabemos que está en ceros en cuanto a idiomas. En el caso de la Trinidad, Trinidad es una palabra que se le ocurrió a confeccionar, inventar a la iglesia para etiquetar algo, para identificar algo. Entonces, si la palabra Trinidad es una palabra que te da tirria porque los licantropastores dijeron que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica, podemos descartar la palabra Trinidad porque solo es un rótulo. La Trinidad no es algo que existe o que no existe, es un concepto, un rótulo que le pusimos a una parte de la revelación. Así que no te gusta la palabra, olvídala, me vale, no tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que ya dije y que no cambia la palabra manifestar. Dios dice que tiene un hijo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene un hijo porque se manifiesta como si fuera un hijo suyo, pero que no existe. Una manifestación no es un hijo. Un hijo es un ser engendrado con la misma naturaleza de sus padres, de su padre y de su madre. Y si no lo es, no es hijo. Y si Dios sí dice que tiene un hijo suyo unigénito, y lo dice la Biblia, el hijo unigénito de Dios. Si la Biblia dice hijo unigénito de Dios y la palabra usa que Dios se manifestó, prevalece el unigénito, monogenes. Y la palabra manifestar, qué bueno que sea vaga, no la tenemos en el diccionario, ya la hice, ya puedo ser unicitario, porque en la Biblia aparece la palabra manifestar. Pues no, la Biblia no es para que la interprete cualquiera, porque en ella hay pasajes, tanto en el Corpus Paulino como en todo el resto de la Escritura, que los ignorantes interpretan mal su perdición. Y el verbo manifestar es la palabra favorita de la Biblia para la perdición del unicitario. Así que sabemos que Dios es trino desde el Antiguo Testamento, porque habla en plural, hagamos, bajemos, digamos, y porque en el Shema dice, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Y bueno, dice Adonai Ehad, no dice Adonai Yahid. Ehad es un colectivo, es una unidad compuesta de varias cosas individuales o personas. Yahid sí es unitario. Yahid es la palabra unicitaria. Eh, Me vas a sacrificar a tu hijo, a tu unigénito, a tu monogenes, en el monte que yo te diré. Ahí sí dice Yahid, pero el Deuteronomio dice que Adonai es Ejad, que es familia, que es comunidad, que no es uno unitario Yahid. Y como no pueden cambiar el Ejad por el Yahid,
porque es palabra de Dios y está fijado allí, lo 30 que tienen segundos. que hacer es lo que empezaba, nominalismo, manipular las palabras. Eso es. Quedan 10 segundos para terminar. Eh, bueno, igual que Trinidad, el Ya. problema del Ejad y Yahid. La gente no sabe español, es todo lo que hay que decir. Y el tiempo, Sale. Listo, ya. ¿A quién le toca? La que quiera empieza. hablar, Es estamos entre aquí 7 eso, personas. perdón Juan Carlos, es entre Abraham Dígame. y Luis Gerardo el tema. Adelante. Ya. Listo, gracias. 5 Bueno, minutos de ahora voy a Gerardo demostrar ya. la unicidad, ¿verdad? Voy a demostrar la unicidad conforme al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios hablando, él mismo testifica de sí mismo y dice que no hay otro Dios con él, ¿verdad? Que él solo creó todo lo que existió y que no había otro acompañante con él. No hay nadie conmigo. Yo solo lo he creado todo. Eso lo dice Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Job se encuentra también que solo Él es el creador, solo Él es el dador de vida. Y bueno, diferentes partes de las escrituras del Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar esa palabra solo, yo mismo, ¿no? Yo mismo, y solo hay otro, ¿no? El mismo Dios hablando y diciendo que no hay otro con Él. Ahí podemos encontrar de que se descarta la Trinidad, ya sea de dioses, ya sea de personas, porque él mismo testifica que no hay nadie con él. ¿Cómo qué? Como divinidad. Yo sé que ustedes colocan a la segunda persona, dice que no hay nadie más con él. Dice que él está ¿Qué solo decías? en el Se Antiguo cortó. Testamento. Ahora, si él dice en el Antiguo Testamento que él está solo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, bueno, hay diferentes, como les dije, hay diferentes versículos, pero varios, donde él testifica de que no hay nadie con él y él es solo, pero en el Nuevo Testamento encontramos de que Jesucristo hablando dice, no soy yo solo, sino yo y el Padre que está conmigo. No, eso hay que analizarlo y explicarlo de acuerdo a la escritura del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se explica lo que Jesucristo dice en el Nuevo Testamento? De que Él no es solo, sino el Padre. Bueno, muy fácil. Dice la palabra que Dios se manifestó en carne, ¿no? Ahora, cuando Cristo habla como hombre y lo podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia que él hablaba como hombre, pero también él hablaba como Dios. Ahora, ¿cómo habló Jesucristo cuando él dice, no soy yo solo, sino yo y el Padre que está conmigo? No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo estaba hablando Cristo? Como hombre. Lo vemos hablando como hombre. Entonces, cuando él hablaba como Dios, ¿qué palabras decía él? Cuando hablaba como Dios, él decía, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién estaba hablando ahí? Un simple hombre. No estaba hablando un simple hombre. Estaba hablando él como el Dios todopoderoso, aquel que es el único que tiene vida en sí mismo y es dado por la resurrección y la vida. Entonces, ahí es donde podemos encontrar el derecho de hablar cuando él quisiera como Dios y cuando él quisiera también como hombre, porque él participó de carne, él estaba como hombre verdadero, incluso él dijo que él era el segundo Adán, ¿qué fue Adán? Un hombre. Entonces él como un hombre, como hombre, Te está que fallando el micrófono. desde que nació el vientre de María, estando en el vientre de María, se le dijo a María que ese niño de ella sería Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí descartamos la Trinidad, de que Dios era 100% Dios, pero 100% hombre,
Un minuto. sin necesidad de creer en dos personas divinas o en tres personas divinas, sino en el mismo Dios que descendió del cielo como el Hijo del Hombre, como un verdadero hombre, para salvar a la humanidad. ¿No? Entonces yo quisiera que el amigo aquí me demostrara la Trinidad de personas. No solamente que él hable de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque yo también creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero 30 creo que es uno segundos. solo. Entonces él me va a tener que demostrar una Trinidad de personas en la Biblia, así como yo le estoy demostrando la unicidad de Dios, que él pueda demostrar que Dios es trino y que tres personas estaban hablando, porque solamente dicen que son tres personas divinas, pero entonces hablan dos nomás. 10 Y la segundos. tercera, el Espíritu Santo, ¿cuándo habló? ¿Cuándo tuvo el Espíritu Santo hablando con las otras dos personas divinas? ¿En qué momento? Entonces hasta ahí lo dejo. Ya. Sí, no es obligatorio atascarse los 5 minutos, hay cosas más importantes que hacer en esta vida. Ya. ¿Ya? Sigue- Bueno, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después? ¿le voy a contestar o acaba Es de entre Luis decir que Gerardo y toca a mí? Abraham, Juan Carlos. Por favor, deja de Sigue preguntar Luis. eso. Este quiere debatir. ¿Quién? No sé quién Solamente es el que se está metiendo en el debate. Pérez ¿Quién Reynoso. quiere debatir? Es Luis y Abraham. Yo soy Luis Gerardo y no podemos hacer un debate si empieza a opinar y a preguntar todo el... No, No Luis, perder el seguí. tiempo en esto. Luis, Siguen mis 5 adelante, segundos y se adelante. acabó. Y siguen porque yo voy a tener que hacer otras cosas y voy a tener que colgar. Así que dale. A ver, ¿quién sigue después de la pregunta y respuesta? Tendremos Pero que ya va, llegar. todavía no, Ahorita ya va. tengo que exponer. Todavía las preguntas no, hermana Mari. Todavía no, No. porque él me tiene que demostrar Trinidad. Lo que Ya. acabo de decir. ¿Le corresponden 5 minutos, Luis Gerardo? Sí, ya. Sí, 5 minutos demuestra la Trinidad, donde Ya. las tres personas actúan, Ya. Esperen un interactúan. momentito. Ya. Madre A la mía. 3, 1, 2, 3, 5 minutos y ya. Claro. Ah, bueno, ¿ya puedo empezar o van a seguir cotorreando? Puede empezar. Bueno, sabe, pues, monoteísmo. Si actualmente la gente del siglo XX, digamos la del 20, porque el 21 es todo basura, pero la gente del siglo XX no podía entender la Trinidad, no debe pedirse teniendo dos dedos de frente que los beduinos pastores de 4.000 años pudieran entender la Trinidad. No existía un ser humano hace 4.000 años que pudiera entender la Trinidad. Entonces, si Dios lo que hizo fue enseñarles el monoteísmo, un solo Dios, no podía meterse zancadilla Dios a sí mismo enseñando la Trinidad. La ocurrencia es ridícula, es una aberración. No podemos pedir, usando el cerebro, que Dios enseñe la Trinidad hace 4.000 años. Dios tenía que enseñar hace 4 años el monoteísmo. Hubiera tratado de enseñar a Dios hace 4.000 años el monoteísmo con la Trinidad. Simplemente lo hubieran tomado a loco, hubieran pensado que era un demonio el que estaba hablando y no Dios. Entonces, la sola idea es absurda. En el Antiguo Testamento se enseñó el monoteísmo, dieron bases para que después se pudiera comprender que Dios es familia, que no está absolutamente solo. Si Dios deja claro 2 o 3 veces que es el único Dios, o 50 veces, yo soy el único Dios, bueno, es el único Dios. Y si dice, no hay otro Dios junto a mí, pues no, el Ser Supremo es único, no hay nadie antes que Él, nadie por encima de Él,
nadie haciéndolo proceder de él, nadie junto a él, no hay otro Dios. Eso es absoluto y definitivo. El que trate de demostrar otra cosa Que está Dios fuera de Hijo, la tradición judeocristiana. dicen que Dios Hijo Entonces, con Dios Padre, entonces siendo eso bien claro, se contradicen. empezamos con el asunto de las personas. No hay contradicción porque el Verbo Divino no es otro Dios y el Espíritu Santo no es otro Dios. No son No te preocupes, dioses. en las preguntas te voy a demostrar que sí tienes contradicción. Disculpa que te interrumpí. No, sin Bueno, interrumpir, se suspende el debate. bueno, yo traté de no interrumpir. El hecho es que hay que comprender los conceptos necesarios para entender el tema. Por ejemplo, el concepto de substancia. Solo existe una substancia divina, un solo espíritu que es Dios. No hay dos espíritus ni tres espíritus que sean Dios, solo Amén, uno. amén. Cada espíritu, cada sustancia, el hombre también es una sustancia, no es dos ni tres. Cada espíritu es un ser personal. Lo primero que hay que captar es que no el espíritu es cosa. No hay Ya. espíritus que sean cosas ni que sean no personas. Cuando Jesucristo dice, Dios es espíritu y hay que adorar al espíritu, enseguida brinca el sectario. Ya ves, Dios es espíritu, así que no es persona. Bueno, si nosotros somos personas, teológicamente, decimos, y dije teológicamente, no bíblicamente, es porque Dios crea un espíritu y ese espíritu lo hace vivir en el mundo dentro de un cuerpo para que pueda interactuar con la materia. Si no somos espíritus, entonces no tenemos ningún argumento para 20 decirle al segundos. ateo que sí existimos. Así que somos personas y eso es un concepto ajeno a la Biblia y a la cultura hebrea. Por tanto, no se puede Disculpa, se te va a encontrar ir, se te va el en la tiempo y no Biblia. me has demostrado a la Trinidad. Tiempo. Buenas noches, señores. Buenas noches a todos. Les pido una Buenas. disculpa a los dos que están, los dos ponentes, por Sí. interrumpirlos. Les pido una disculpa, pero el primer ponente, creo que se llama Abraham, no ha demostrado nada acerca de la unicidad en Cristo Jesús. No han hablado nada de Biblia y nada más hablan puros conceptos humanos. Si van a creer y decir, demuéstrame algo que exista en la Biblia, tienen que hablar con Biblia, no nada más hablar de lo que ustedes piensen o lo que ustedes crean. ¿Sí? Porque Abraham no da nada de Biblia. ¿Biblia? Gerardo tampoco nos enseña nada de Biblia. Entonces nos quedamos así entre la espada y la pared y no sabemos. Todo lo que he dicho está en la Biblia, amigo. Si tú no eres lector de la Biblia, lo que pasa es que no he dado los versículos, pero sí No, todo está no en la has Biblia. hablado nada de Biblia, porque vos crees que Cristo es el Padre Celestial. No. Cristo en Juan capítulo 17, versículo Ajá, 5 dijo, se terminó el debate entonces. glorifícame Gracias. con la misma gloria que tuve contigo, no conmigo mismo. ¿Qué vas a hacer? Y vos sostenés que Cristo es Dios en la tierra y dice, contigo, 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 Anita, contigo, con otro ser que no es Él. Ahí está el tema. Y los dos son el mismo Dios. Abraham no te está escuchando porque se salió. Y no le gusta la verdad porque no ha dado Biblia, no ha dado absolutamente nada Biblia y no le interesa. Y lo peor es que no entiende que en el cielo está el Padre, que lo dice sentado, y el Cordero de pie. Y ahí están los dos en Apocalipsis 5, desde el 1 al 13. Y eso no Claro. entiende. Y ahí ya está glorificado, ojo, ahí ya no es un ser humano acá en la tierra, no. Es un ser físico glorificado, como lo dice, Exacto. glorificado. Sí, Pérez, Anita, ya te saludé. antes Bendiciones. de que sigan, perdón, ¿no? Antes que sigan, el Ya. señor Abraham acaba de decir una herejía. Ya ¿Dónde? sé ¿En qué que parte de la dice escritura herejía, dice dice? muchas.
Dice, ¿dónde, en qué parte de la escritura dice que Jesús habló como hombre, después habló como Dios? O sea, que les dé el texto bíblico para que no nada más diga pura fantasía. ¿En Claro, dónde sí, dice Jesús pura dijo, yo estoy fantasía. hablando ahorita Bueno, como hombre? esa es su interpretación. La Biblia la interpreta a su gusto. Claro. Claro. Sí hizo referencias bíblicas igual que yo. Yo soy católico, yo me voy a acostar en mi camita porque estaba verdaderamente agotado, me estaba cayendo de sueño, y en el mismo instante en que acomodé la fregada almohada bajo mi mesa, empezó a sonar el maldito teléfono para meterme en otro lío, y en vez de descansar estoy cotorreando. Entonces, no estoy de la computadora, estoy cerca de una Biblia, no tengo la menor intención de ir a volver a cansarme. Entonces, por eso no intenté abrir la Biblia en la computadora para poder hacer citas bíblicas. Y como los católicos no somos fundamentalistas bibliólatras, hacemos las referencias a lo que dice la Biblia, suponiendo que hablamos con gente que ya sabe que el material está ahí en la Biblia y que sabe de lo que hablamos. Porque aquel sí habló de la profecía de que había de nacer el Emmanuel, y eso es la profecía de Isaías, que no es el capítulo y el versículo de memoria, pero está en la Biblia. Claro. Bueno, para empezar, la Trinidad es un concepto, ya lo dijeron, ¿no es Pero cierto? sí, Y significa Acá tres entró Abraham personas. otra vez. Ahí está, adelante. hola de Significa, nuevo. y principalmente de esas tres personas, la Biblia lo respalda. Y no es que aparezca la palabra Trinidad. La Trinidad jamás lo va a encontrar en la Biblia. La palabra Trinidad jamás van a encontrar en la Biblia. Pero, sin embargo, la Biblia lo respalda. Como en este caso. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 26, versículo 3 al 22, capítulo 11, versículo 7, en Isaías, capítulo 6, versículo 8 al 48, capítulo 6, de versículo 48, capítulo 16, 48, 16, 61, 1. Mateo 3, capítulo 3, versículos 16, 17 y capítulo 28, versículo 19. En Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y en Génesis 1 y 1. Eso, lo que la Biblia respalda, la Trinidad, eso por el nombre plural de Elohim. Elohim. Lo que la palabra hebrea Dios Elohim definitivamente permite la Trinidad. Eso es todo. Sí, es plural. Pues mira, básicamente yo ya demostré que existe la Trinidad al decir, Dios no miente cuando dice que tiene un hijo suyo unigénito. Y no hay otra prueba, y cita otra prueba de que Dios sí tiene un hijo, porque dice monogénese, no dice manifestar. Elohim. Así Eso, que Elohim, que es plural, Y Luis, de hecho, discúlpame, no maldigas al teléfono. No de maldigas al tantas maneras. Luis, Luis, no maldiga el teléfono que se puede romper y la computadora también. Bueno, no maldiga. Escuchen, No, pues denle paso a le José pongo su Luis. aceitito para ungirlo. José Luis Alonso también está acá. Denle paso a José Luis, que él hable sobre Dios. claro. Yo ya voy a mandar mi oración. En Isaías 48, capítulo 48, 16 y 61, 1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Padre y al Espíritu Santo. Compare en Isaías 61, dice acá, con Lucas 4, capítulo 4, versículo 14 al 19. Y ahí se dará cuenta que es el Hijo hablando.
Claro, les voy a anticipar, por a los que no conozcan. José Luis la tiene clara que el Padre no es el Hijo, que Cristo no es el Padre. Adelante, José Luis, dele 5 minutos a José Luis. No te vayas, Luis Yo Gerardo, creo te que estaba en queremos. tuyo. Que si te miro quedo ciego. Ajá, pero no, no, eso va en el piso. Juan Carlos, Eso está en el tomale piso. los minutos a José Luis. Ya, voy a sin reloj, espérense un momentito. Dios te bendiga, Pues, bueno. es José Luis uno, con Pérez Reynoso, acá está Pérez Reynoso, así participa. ya, Aunque Pérez Reynoso estaría muy bueno que estuvieras en un diálogo con Abraham, pero bueno, pero Pérez Reynoso, No, ya, vos sos fuerte, pero podés ¿qué 3 o pasó 4. con el ya. contrincante de ahorita? ¿Por qué lo Con Luis Gerardo, defendieron? Luis, y acá está, Abraham, acá Yo está. no vivo en ninguna parte. Bueno, sí, ya me ya, vine a la computadora porque tengo que mandar mi oración. atento. A la cuenta de 3 para José Luis. Bueno, Abraham, Uno, pero vamos a las perdón, preguntas. Juan Carlos, segundito. Abraham, quédate tranquilo que está Pérez Reynoso. Pérez Reynoso te va a No, contestar pero porque Luis, vamos a la pregunta con el que estaba debatiendo. pero es que Luis se tiene que ir a dormir, tiene que trabajar. Soy yo No, la que molesté a no, Luis yo lo que Gerardo. voy a hacer es poner mi oración. Podemos ver las preguntas. Bueno, dale. No, Pero, no bueno, hay ¿no le van a problema. dar tiempo a José Luis Alonso? Yo espero. Bueno, entonces, no sé, hagan lo que ustedes quieran. Dale, Juan Carlos, Ok, dirige vos. bueno, ya. yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para el contrincante con el que estaba debatiendo. Y está en Isaías 43. Dice así. Isaías 43. Dice te clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada, Vamos a hacer el y tiempo. a nuestro Dios. Ahora, contrincante, fíjate, este versículo va a preguntar. Según este versículo, ¿quién le preparó camino a Juan el Bautista? ¿Verdad? ¿A cuál de las 3 personas divinas? Dice que se le preparará camino a Jehová, ¿no? Según las 3 personas divinas, ¿verdad? Según tu creencia, ¿cuál de las 3 personas divinas era este Jehová? ¿Dios Padre, Ah, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. Si lo contesto esa yo, pregunta, a ver, ¿qué decías? ay, si no, adelante, Luis, es con vos. ¿Puedo contestar? 5 minutos. No, No necesito no, yo no 5 minutos. preciso 5 No, 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 minutos. no, no, es una pregunta y una Ah, respuesta. ya, Voy a dar una respuesta y no necesita 5 minutos. Lo Dale, que sí necesita es silencio. silencio. ya. Yahvé Silencio. es el nombre de Dios indistintamente, sin distinguir a ninguna de las personas divinas. Yahvé es el nombre de la Trinidad. Abba, o sea, una letra A, 2 letras B de burro y una A acentuada. Abba es el Padre. Yeshua Hanazori es el Hijo. Paráclito es el Espíritu Santo. Si le abre los caminos San Juan Bautista a Yahvé, le está abriendo los caminos a Dios sin distinguir personas. Los 3 van a actuar. El que se va a hacer presente, manifestándose en carne, es Dios Hijo, Yeshua. Pero Yeshua es Yahvé, Abba es Yahvé y Paráclito es Yahvé. Los 3 son Yahvé, porque los 3 son el mismo único Dios. Perdóname, Luis, pero que se fue Abraham. Espera que entre. Si tiene problemas este hombre. Entra y sale. Sí, Yo me di cuenta que tiene problemas con el internet. me está fallando. Sí, Lo bueno es que ando con los ojos cerrados tratando de concentrarme para decirlo sucintamente. ahí está, ahora sí. Hola. Ay, perdona, no sé en qué te quedaste. ¿Sí captaste algo de lo que intenté contestar? Había sacado. Sí, bueno, en síntesis, Yahvé es Dios entero, la Santísima Trinidad. Abba es Dios Padre, Yeshua es Jesús, Dios Hijo, y el Paráclito es Ahí Dios quedó el desastre Espíritu de Santo. Dios, pues. Así que Ajá. yo enseño que cuando se habla de Yahvé, se habla no de Dios Padre, sino de Dios Trino. Es mi enseñanza. Óigalo.
Sí, claro, se respeta esa enseñanza de Dios Trino. Pero mi pregunta fue clara. ¿Cuál de los tres, verdad? Como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál de las tres personas divinas fue la que se manifestó en carne? ¿Cuál de las tres En, la- personas divinas? ¿Dios en Padre, Dios carne, Hijo o Dios Espíritu Santo? Dios Hijo, el Verbo Divino. Se manifestaron los tres juntos en el bautismo y en el monte Tabor en la transfiguración. Este es mi Clarito, hijo. clarito. Lo dice desde arriba el Padre. Miren, este es mi hijo. El Padre señala a su hijo y decimos, no, era el Padre que se estaba manifestando a sí mismo. Pues, por favor, Ok, no. ok, listo. Bueno, escucharon la respuesta, ¿no? Dios Hijo fue el que se manifestó en carne. Dios Sí, Padre quedó en el cielo y Dios Espíritu Santo quedaron en el cielo. Bueno, mira, pues en todo. la refutación es esta. Ahora, si Dios Padre se queda en el cielo y Dios Espíritu Santo se queda en el cielo y envían a Dios Hijo, ¿verdad? Ahí se cuentan tres dioses, ¿no? Él No, enseña un Dios, no, 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 sí, no, sí, no. amigo, es tu enseñanza. Lo que pasa es que no la vas a aceptar porque tú Tres encierras a un Dios. personas. Mira, tú estás encerrando a tres personas en un Dios, pero entonces ninguna de las tres personas se puede separar y ser un Dios cada una, ¿verdad? Porque sería politeísmo, No, ¿no? Pero es lo sí. que tú estás haciendo. Tú estás Mm, mm. separando a un Dios, claro, estás separando a un Dios Hijo, que es el que es enviado del cielo a la tierra, pero dos dioses se están quedando, porque tú crees en Dios Padre y en Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos se están quedando en No, el cielo. Ahora, mira, no, déjame no, terminar no, la no, no, refutación, no, no, déjame no, 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 terminar no, la no, no, no refutación. digo cosa, nos quedamos con esa. Nada de que otra. Esa. No, no, Punto. déjame terminar la refutación, que no me dejas terminar. Ah, si es lo En mismo, Malaquías, termínalo. mira que el Si vas versículo con es otra, claro no. en sí. Mira, el versículo es claro en decir, Isaías 43, que se le preparará camino a Jehová, ¿no? A Jehová. Ahora, ¿quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Dios el Hijo, Dios el Padre. Vamos con versículo humano. Va a leer Malaquías, Um, capítulo 1, versículo 6. um, si lo estás cambiando el tema, ya te vas a poner a No, perorar. yo no estoy cambiando el tema, amigo, te estoy refutando, tranquilo. Bueno, a ver. Malaquías, ya estoy cerca. ¿Qué quieres leer? Sí, ¿Malaquías bueno. cuánto? Ya lo tengo, ya no te... Bueno, bueno. Ok. Mira lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿quién está hablando aquí? Jehová. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Pero vamos a Malaquías capítulo 2. Es, ok, Ya, hermanos, me dice tengo aquí, que no, retirar porque mañana disculpa, tengo que ir a trabajar. dice, no tenemos todo un mismo, Ya, no Mm, tenemos todo un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios, ya, ¿no? ya. ¿Qué pues Chao a todos. por qué Chao, pues chao. nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Fíjate lo que está diciendo aquí, no tenemos todo un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. Pregunto, ¿quién está hablando aquí si no Yahvé o Jehová? Como dice el versículo, Perdona, Abraham, lee bien. se le preparará déjalo saber. camino a Jehová. ¿A quién le preparó camino Juan el Bautista? Él dijo A a ver, Dios Hijo. Malaquía Pero aquí está capítulo 2, diciendo que versículo 10 dice lo Jehová es siguiente. llamado Entre Dios primos le Padre. pregunta, ¿no tenemos todo un mismo Padre? Bueno, estaba terminando mi refutación. Disculpa que no le guste, pero Pero la estaba léelo terminando. bien, solamente te dije que léelo bien, léelo otra vez bien. Ah, listo. Bueno, dice así, no tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿no? Está Sí, claro. Está hablando de un mismo Padre y de un mismo Dios, de sí, Jehová, ¿no? Y dice que se le sí. preparará camino a Jehová. Ahora, le di dos versículos donde en uno da el nombre y en otro no da el nombre, pero se está hablando de quién, de Jehová. Ahora, el amigo me tiene que demostrar, ¿verdad?
y yo sé que esto estamos en pregunta, pero si él es trinitario, él tiene que demostrar que al que se le preparó camino fue a Jehová Hijo. ¿Dónde vamos a encontrar eso en las Escrituras? Que se le preparó camino a un Jehová Hijo. En ninguna Ya parte de ves las que Escrituras. oye, Bueno, muchas gracias. ya, ¿sabes qué? Si estás metiendo dos temas y estás mal al meter dos temas, porque una cosa es que Dios se quedó en el cielo, el Padre, y en el cielo se quedó el Espíritu Santo, y otra que les prepararon el camino. Así que me estás metiendo dos preguntas, así que voy a dar dos respuestas. ¿Se entiende eso para todos? ¿Es claro que me metieron dos preguntas y no una? Bueno, entonces... Tranquilo, amigo, tú tienes que hacer tu pregunta, no tienes que responder más nada, porque ya te refuté tu respuesta. Haz tu pregunta para contestarte. Acabas de decir que tengo que demostrar. No, o sea, como trinitario tendrías que demostrar eso, pues a las personas, pero ya no, ya yo terminé con mi pregunta. Tú tienes que hacer ahora pregunta. pregunta. Si tú terminaste con una pregunta, yo tengo que responderla. Más adelante, si quieres después del debate. Después de responderla, tengo derecho a hacer otra pregunta. Pero las preguntas no se hacen para quedar en el aire. ¿O esa es tu idea? No, que hagas tu pregunta, amigo. Doy mi respuesta y hago mi pregunta. Das tu respuesta y haces tu pregunta. Eso es preguntas. Dale, chico, da otra respuesta entonces. Dale, habla. Conforme a la doctrina que yo conozco y que manejan todos los protestantes para poder atacar a la Virgen María, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, como Dios es omnipresente, Dios está en el Averno, está en el purgatorio, está en el centro de cada estrella, está en todo el universo completo y está en todos los cielos, en todos los infiernos. Dios no se quedó en ninguna parte y no puede moverse para ninguna parte porque todo está dentro de Dios. No es que Dios esté en todas partes. Así que, siendo también bíblico, que si Dios retira su soplo, las criaturas dejan de ser. Dios además es providente, mantiene todo en existencia. O sea que mientras un cura pederasta está violando a un monaguillo, no lo callan sus mismos hermanos. Mientras un cura pederasta está violando a un monaguillo, Dios está sosteniendo en la existencia ahí al cura pederasta y al monaguillo. Entonces, no hay nada de que bajó nada más Jesucristo y Dios se quedó en el cielo. Eso no es cierto, porque Dios está en todas partes, absolutamente en todas, y más bien todo está en Dios. Así que, primera pregunta, ¿Dios se quedó en el cielo? No, no se quedó. Dios es Gracias por defender la unicidad. Respuesta 1. Respuesta 1. Respuesta 2, a ver, ¿cuál era la gracia? Por quedarme con la omnipresente. Está tan divertido. La segunda pregunta, sí, lo del camino preparado. Ya había contestado eso. ¿Qué está hablando? El definir la pregunta, hacer esa pregunta significa que no se entendió. Yahvé es Padre, y yo no lo negué. Yahvé es Padre. Entonces, si dice alguien por ahí, Yahvé es Padre, pues sí, lo es. Yo no he negado eso. Claro que lo es. Y entonces, si dicen... Gracias por defender la unicidad. Que le caminen, preparen camino a Yahvé y que Yahvé sea Padre, no significa lógicamente, y estoy hablando de la pura y simple lógica de secundaria, no significa que Yahvé no sea hijo. Entonces, con eso queda respondida la segunda pregunta. Y va ahora mi pregunta para que sea respondida. Mi pregunta, ¿cómo justificas que Dios no miente cuando resulta
que no es cierto que tiene un hijo unigénito y él dice que tiene un hijo unigénito. Terminé una pregunta normal, sensata y corta. Listo. Muy fácilmente, mira. Está claro que Dios no miente. Eso lo sabe. No. Bueno, listo. ¿Cómo justifico que Dios aclarar que él tiene un hijo unigénito? Porque Dios no es mentiroso. Él no miente. Yo, de mi parte, niego que él es unigénito, si es a lo que te refieres. No, yo no niego eso. Él tiene un hijo. Es más, él testifica de sí mismo que él es, porque aquí vamos a encontrar dos términos, el hijo del hombre y el hijo de Dios. Tal vez tú no sepas mucho del hijo del hombre, pero te invito a que estudies ese tema del hijo Yo del hombre. soy el que sí sabe, no te preocupes por mi sabiduría. No, Explícame tranquilo, cómo está tranquilo. O eso sea, hay de que mucha Dios gente que tiene un sabe mucho del hijo. hijo de Dios. No, te lo digo porque hay mucha gente que sabe mucho del hijo de Dios, pero del hijo del hombre se quedaron raspados en la materia. Entonces como me hablaste de, ¿verdad? Del hijo de Dios, te voy a hablar del hijo de Dios nomás. Entonces te descarto el hijo del hombre, ¿cierto? Está bien, es Entonces, igual. mira, el hijo de Dios podemos ver que se refiere a un tiempo presente donde las profecías hablan de que el hijo iba a ser engendrado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Creo que hay 4 versículos que los testifican. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero el hecho de que Dios tenga un hijo, ¿verdad? No quiere decir que ese hijo sea otro Dios diferente al Dios Padre. Mismo cuando nosotros separamos, ¿verdad? Al Dios Hijo, el Dios Padre, ¿no? Como lo defienden ustedes, que Jesucristo es Dios Padre, es Dios Hijo, ¿no? Y descartan el otro punto, se cae en un politeísmo. Pero mira, cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de eso que fue engendrado en el vientre de María. No lo niego, no niego al Hijo de Dios, nunca se puede negar porque fue el que salvó nuestras vidas. Mira, cuando se habla del Hijo de Dios, se habla del Hijo de María engendrado en el vientre, cuando se desarrolla, crece y nace, el ángel le dice a María, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Correcto. ¿Cómo llamar a Dios mentiroso cuando él testifica acerca de su Hijo? ¿Verdad? Si en esto también consiste la vida eterna, en que nosotros creamos en el Hijo, ¿no? No es que vamos a creer en una Trinidad, porque creer en el Hijo, creer en el Padre y creer en el Espíritu Santo no es creer en una Trinidad. No, la palabra de Dios, le puedes poner el nombre que el quieras. mandamiento de Dios es creer en una Trinidad. La palabra de Dios y enseña que el mandamiento de Dios es creer, eso está en primera de Juan capítulo 3, versículo 13, y lo puedes leer. El mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Entonces Abraham, no descarto creer en el nombre de Dios, sino que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, perdón, pero tenemos que saber qué es lo que estamos creyendo, porque creer en el Hijo, ¿qué significa para ti? ¿Me entiendes? Te pregunto. Responde una pregunta al aire. ¿Creer en el Hijo qué significaría para ti? Bueno, para mí creer en el Hijo significaría creer en el nombre, ¿verdad? Porque este es el mandamiento de Dios, no del hombre. El mandamiento del hombre, ¿cuál es? Ve a una iglesia que se predica el Espíritu Santo. Eso es mandamiento de hombre. ¿Enseña las escrituras esto? no se escuchó. ¿Que creamos en Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Enseña las escrituras que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso sí está en primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Entonces yo creo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lo cual es para vida eterna. Hasta ahí dejo mi respuesta. Van a estar hasta mañana si no le enseñan a Abraham qué significa Dios y qué es Dios. Si no le enseñan qué significa Dios. Creo que tengo derecho a mi segunda pregunta. Van a estar hasta mañana, ¿eh? Y si no le enseñan a Creo Abraham que tengo derecho a mi segunda pregunta, Mari. tres seres dentro de la misma deidad, ustedes pueden estar hasta un año si quieren. Adelante. Mari, son dos preguntas. Voy con la segunda mía. Bueno, una disculpa a todos otra vez de la interrupción, ¿verdad? ¿Por qué Pérez Reynoso no le enseñas a Abraham quién es Dios y qué es Dios? Y le enseña los tres seres
que se encuentran dentro del mismo espíritu llamado Dios. Eso debes enseñarle, porque si no va a estar hasta el año que viene, ¿eh? Y todavía me quedo Es que corta. aquí, Segunda pregunta. aquí Abraham piensa que los textos bíblicos que hablan del Antiguo Testamento es lo mismo, lo Disculpa. hace relativo y lo hace ¿cómo Bueno, se dice? mira, nos vamos aquí con la pregunta. Yo quería hacer dos preguntas. ¿Puedo hacer? Vos podés hacer preguntas, Abraham, pero ¿sabés qué es lo que tenés que preguntar? No, pero Escucha, Abraham, escucha, Mari, Abraham. al contrincante, Mari, pero al Bueno, contrincante. preguntale al contrincante, como vos decís, ¿quién es Dios y qué es Dios? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Y también tenés que preguntarle, ¿hay tres Tranquila. seres, personas, seres celestiales, o como quieras llamarle, Es que tú no vas a dentro de la decir cuál misma pregunta deidad? tengo que hacer Esa yo es en un otra pregunta. debate, Mari. Y que llame, Abraham, Mari, y tú que... no me puedes decir a mí. No, sí, yo te Tú tengo no que me decir porque va a No, estar hasta el año que porque viene. Ustedes van a Ana, estar hasta el año que viene. Trinidad, unicidad. Tranquila, Trinidad, relájate. unicidad. Hasta el año que viene Bueno, van a estar. bueno, entonces si vas a estar con eso, entonces Y porque si no vas al grano y te tienen que demostrar es que que, Cristo es otro pero es que ser que estamos no en es el Padre, preguntas. vas a estar hasta el año que viene, hermano. Lo lamento mucho. Tranquila. Yo sé que te duele que estés A mí noqueando que me a va a doler. Si Juanito. Cristo es... Ana, A ver, Tranquila, Ana, pero simplemente hay que poner algún déjalo límite. hablar, déjalo hablar a él. Mira, le voy a hacer la segunda pregunta. Me encanta. Ah, Segunda día, vosotros, según Isaías 43:10, dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí, ¿verdad? De acuerdo a este versículo donde dice esto, ¿verdad? ¿A quién conocieron los discípulos, los apóstoles en el Nuevo Testamento? Según este versículo, ¿a quiénes conocieron los apóstoles, los discípulos en el Nuevo Testamento? Hello. los discípulos conocieron, según lo que quieras, a Jesucristo, y el que les pasó a informar que era el Hijo del Dios vivo fue San Pedro, por eso lo bendijo Jesucristo. Y mi pregunta en realidad no fue contestada, solo fue evadida, porque todo ese lío del engendramiento en María, el que engendró en Tranquilo, María yo fue sé que Dios duele. Espíritu Yo sé que Santo, duele. no fue Dios Padre. Y eso era precisamente se hizo para evitar que pudiera prosperar esta confusión. No seas mal No, perdedor, amigo. No seas mal perdedor. Respondí tu pregunta. ¿Qué? eso Nada. fue evadirla. Sí, mira, tu respuesta ni siquiera iba a la pregunta. Y yo no dije nada. Me quedé con eso porque, eso fue lo que quisiste responder tú. Lo acepté. En cambio, yo te respondí muchísimo mejor de lo que respondiste a mí. Y yo no estoy llorando. Tranquilo, relájate. De mi pregunta. No sé si entendiste la pregunta. Pues no le hallé ningún sentido a tu pregunta. Si es que fue una pregunta, no ¿A quién sé qué estoy es lo que hablando yo? quieres ¿A averiguar o quién me sacar. pusieron para debatir aquí? Miren, Habla más ¿a quién me despacio para que no te falle el audio, porque de repente no se te entiende. Además, les dijo? se les está cortando el audio a los dos. nada, no se te oyó nada. Esta vez fue peor. Bueno, entonces te repito la pregunta. Según Isaías 43:10, dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue y lo será después de mí. ¿A quienes conocieron los discípulos
en el Nuevo Testamento. Oye, la misma, oye, el mismo versículo se lo está diciendo todo y él sale con otro. Dale. ¿A quién contigo? Te vienes de Isaías al Nuevo Testamento y quieres que te dé una respuesta del Nuevo Testamento con algo que dijo Isaías. Eso no tiene sentido. Conocieron a Dios Hijo, que se presentó como lo que es, que lo quisieron matar por autonombrarse. Ay, Dios mío. Bueno, El Mesías, tranquilo. el Hijo de Dios vivo, que fue lo que dijo San Pedro. Y no tiene nada que ver con que metas esa cita bíblica que no viene al caso con lo de los apóstoles, fuera de lugar. Tranquilo. Tranquilo, va mi refutada, mira, amigo. Bueno, mira, te voy a refutar. Según este versículo, amigo, el versículo es claro y contundente. Mira, aquí está el mismo Dios. Vosotros sois testigos, dice Jehová. Nuevamente, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. No que conozcáis a otro, sino para que me conozcáis a mí. Ese Yahweh del Antiguo Testamento, el cual proclamaron como Padre, ¿verdad? El cual se proclamó como Padre a aquellos antiguos, ¿cierto? Él está diciendo que me conozcáis a mí, no a otra persona divina, no, a mí mismo, para que me conozcáis, pero si y entendáis, ¿verdad? Y creáis, ¿no? Mismo soy, fíjate, no otra persona segunda. El siervo enviado. Antes de mí no fue formado, Dios vendrá después de mí. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo se presenta en el Nuevo Testamento como Dios y como, ¿no? Tenemos que entender diciendo, conóceme y cree que yo mismo soy. Amigo, con esto es el mismo, y te lo está diciendo el mismo Dios. Yo mismo con eso me estás confirmando lo que dije. Me estás confirmando lo que yo dije, no me estás refutando. Sí, amigo, que te hiciste un historia, ya me di cuenta. Joven Abraham, con todo respeto, está usted fuera de contexto con su pregunta y con el texto. Porque si usted analiza tú eres católico, amigo, disculpa. Claro tú eres católico trinitario. Claro que sí. Y todo lo que usted está preguntando... ¿cómo te van a gustar mis preguntas y mis respuestas, amigo? Si eres católico, tranquilo, ¿me puedes dejar hablar un ratito? Si no quieres, pues te acepto que no quieras que te responda yo, ¿sí? Pero si quieres que te responda yo, dame chance. Tú decides. Conmigo he hecho pregunta a ti. Pero es de que lo que usted pregunta, con todo respeto, está mal. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la relación de lo que es el Antiguo Testamento y quiere hacer que ese Antiguo Testamento sea igualito al Nuevo Testamento. ¿Sí? Usted lo quiere poner todo literal y no se da cuenta que son ¿cómo te tiempos llamas diferentes. Amigo, ¿cómo te llamas para que tengamos un debate más adelante? Ahorita no. Ya es tarde ya. César Sergio Pérez Reynoso. No, Sergio, anota. ¿Por qué le quería yo responder, mi estimado Abraham? Porque el mismo texto bíblico, usted mismo, o sea, si usted lo analiza bien, solito se está usted refutando con el texto. Ustedes son mis ¿Por qué me estoy refutando con el Yahvé. texto? Dale. Le voy a explicar. Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y mi servidor que he elegido. Aquí el Padre Eterno, como usted le llama Jehová, está hablando del servidor, ¿sí? Dos personas diferentes, ¿sí? Y crean en mí, comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí y ninguno otro existirá después. Y aquí el Padre Eterno, como le llama a usted Jehová, está hablando de dos. Y cuando usted le está haciendo la pregunta, y usted nada más quiere hacer relación a Jehová,
y quiere eliminar al servidor. ¿Y quién es el servidor? El que el Padre va a enviar. Permítete. Por eso, permítame usted, en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, el versículo, si no mal recuerdo, es el 5, dice, por eso un niño nos ha nacido. ¿Quién es ese niño que nos ha nacido? ¿Es el mismo Jehová? No, pero a ese niño le llamarán Dios fuerte, ¿sí? Le llamarán Dios fuerte, consejero celestial, ¿no? Y ese niño que ha nacido... Continúa, no, amigo, me gustaría que continuaras con coman al niño. ¿Cómo lo llaman en Isaías 9:6? Continúa. Ahorita, bueno, te lo voy a buscar para que no digas que... No, tranquilo, yo te lo digo, mira, lo llaman Padre Eterno. Padre ¿Sí? Eterno, amigo. Y con eso te Ahora, destruyo. No destruyes Pues nada, no. ¿sabes por qué? Claro, Porque el claro, Padre Eterno, amigo, permíteme, ¿por qué no quisiste terminar el versículo? Porque te destruías tú mismo, pero sabes, me lo das a mí. No, a ver, Abraham, No quisiste terminar el versículo. te lo voy a leer todo. Y no es el verso 6, es el 5. Permiso. Dios fuera. Al decir Padre Eterno referente al niño, él cree que se refiere al Padre con el cual Cristo estaba hablando desde la tierra. No, Abraham, no se refiere No al es Padre. cierto. Ahí está tu problema. Ahí no. está tu problema. Mari, Porque si se ¿cuántos- refería al Padre, Mari, ¿cuántos entonces padres vos hay? lo tratás de loco a Jesucristo, de ventrílocuo, porque Cristo está Mari, hablando ¿a cuál con padre? Disculpa, alguien. no te escuché. Cristo no está hablando ¿A con... cuál padre? No, yo hablo así, Mari, respetame, Mari, yo te estoy respetando a vos ¿cuál y me cansé de padre te escucharte escuché? las ¿A cuál sandeces padre que se decís. refiere? Mira, en el Mari, ¿a cielo cuál padre? está el A Padre ver, y está Jesucristo. Por favor, no, Pero lee es que Apocalipsis oye, dices capítulo nada. Ana, 5, desde el Rolas, mira, Ana, Mari, versículo ¿a cuál 1 al padre se Ana, refiere? 13. Ana, Sí, yo lo hablé por todo el favor, tiempo y Ella no ahora se vos me Ana, vas controla, a por por decir más favor, que por Y entonces favor, doy por pura terminada esta Ana, por transmisión favor, que estamos grabando. Ana, Dios por controla. nos favor, bendiga y entonces Ay, Dios muchas mío. Ana, por bendiciones a todos favor, y lo terminamos acá. ¿Listo?